Ah. Mi nombre es Álvaro Dani Crespo Richard, alias Machito. Me dicen Machito por mi difunto padre, que se llamaba Sandalio Crespo Calderón, y le decían Macho. Ari, ¿me puedes prestar la escalerita un momentico para subir? Desde muy niño estuve inclinado hacia la música, por mi difunto padre, que fue el que me dio esa energía grandiosa, me dio aquella magia de interesarme por la música. Él me enseñaba a tocar en una escalera que había aquí en mi casa, y ahí yo pequeño él tocaba y entonces yo lo imitaba. Te hablo 5 años, 6 años, muy pequeño. No fui a la escuela de música porque no tuve la oportunidad, pero el barrio, la calle, el solar, la esquina, fue mi enseñanza, fue el lugar de la escuela para mí. Cantaremos, ahora voy a cantar una rumba de corazón, que voy a improvisar con los cubos de los vecinos. Ay, cuando yo era un niño, mi música la hacía aquí. Eran tiempos aquellos donde la música me llamaba y los vecinos me decían, por favor, dame los cubos. Esta es la rumba de los cubos. Y cuando era un niño yo tocaba con los cubos. Era rumba de los cubos. La rumba de los cubos. Era la rumba de los cubos. Esta es la rumba de los cubos. De la rumba de los cubos. La música me ha dado, sí, mucha experiencia. Cuando salí la primera vez fue solamente por 6 días, fue muy poco tiempo, con Osain del Monte. Pero cuando fui a Francia con Que Volá, fui por un tiempo más grande. Y entonces esa conexión de convivir con personas de otra cultura, que tengan otras culturas, con los franceses, con el Pirata, con Elí, con el Diu, con Fidel, con Hugo, que me conoce también de niño. Vaya, me ha enseñado muchas cosas. También de educación, aprender otro sentido, otros pensamientos, porque realmente cuando tú estás en un lado y no conoces otra cosa, siempre aprendes otro lugar, otro país, aprendes algo nuevo. Y con este proyecto de Que Volá aprendí muchas cosas: caminar por París, estar dentro de 1 metro bajo tierra, viajar, y eso me lo ha dado Que Volá, me lo dio Osain del Monte y me lo ha dado la música en general. Gregorio, pero este aquí está bueno cantidad. Bueno, Mira, Estás buscando lo que no está para ti. Sí, ¿cómo se pone? yo creo que mira, Ajá.
Eso yo en la emisora. Tata, víralo no, pon el hocico. Ahí. A ver cómo es. Así, así. Ahí. Ahí, así. Ya te ves. Cerveza, papá. Ya, cara. ¿Cuántos tabacos tiene? ¿Tres? Los tres hermanos, ¿no? Mi padre era una persona súper grande, era una persona con tremendo corazón, una persona que transmitía mucha energía en todos los sentidos, una persona que era muy querida, y yo quiero hacerle como un homenaje a él, porque realmente en Cuba tenemos otra cultura. Tenemos la cultura de que cuando una persona va hacia el mundo de la verdad, como digo yo, pasa un tiempo y se hace como una ceremonia para que ese espíritu siga fluyendo, siga contento a pesar de que no está en la tierra, y que nos ayude en salud, en armonía, en felicidad, y que colabore con nosotros que estamos en la guerra. Esa fiesta que yo quiero hacerle, quiero hacérsela para él, para que él vea que aún está en el corazón de todos nosotros, que aún pasen los años, él sigue en la mente de nosotros, y es algo que nunca en la vida se va a poder olvidar. Y por eso es que quiero hacerle ese homenaje a mi madre. Él tenía magia, y dentro de esas fiestas religiosas existe la magia, pero es verdad, porque no lo vemos visualmente, no lo vemos físicamente, pero sí se siente su bajo, se siente su energía, se siente su olor también. Y vaya, que cuando las personas están felices y están colaborando de la fiesta es porque él está apoyando también y está transmitiéndole de donde está que se haga la fiesta y que se pase de la mejor forma.
con palabras, pero sí en aquel sentir, en aquel misterio de decir, no, estoy erizado, estoy aquí, vaya, siento que mi padre está al lado mío.